Tengan muy buen día, licenciado Ulloa. Nosotros somos de la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Educación Física, Deporte y Recreación. Mi nombre es Fátima Yulisa Reyes Bermúdez con carnet RB 20025. Y este día yo le voy a explicar lo que es el capítulo 1. Como sabemos, actualmente en El Salvador, además de las materias básicas, se imparte lo que es una materia que se llama educación física. ¿En qué consiste esta? La materia de educación física consiste en que los estudiantes pueden recrearse, pueden ampliar su mente de una manera distinta y creativa, ya que no trabajan solo su pensar, sino que también estos ponen en práctica su cuerpo, ya que emplean movimientos, ya que emplean saltos, corren, juegan y se distraen un poco. Actualmente en el país existe bastante deficiencia en diferentes centros escolares al momento de impartir la clase de educación física, porque no se le da la importancia o no se le ve como una materia importante. Para muchos profesores, para muchos directores, la educación física es una pérdida de tiempo, más sabemos que no es así. Por eso en este día nosotros queremos explicarles el por qué es importante tener un buen maestro de educación física y le traemos el tema del perfil actual del docente de educación física desde su perspectiva, sus limitantes y las limitantes en su metodología en el Instituto de las Hermanas Somascas del periodo desde febrero a julio del presente año. En la situación problemática encontramos de que los factores que más influyen al momento de impartir la clase es los factores de la infraestructura, ya que muchas veces se impartían las clases en pasillos y esto hacía de que los alumnos no pudieran ejercer de manera correcta su clase, no pudieran ejercer sus ejercicios, no tuvieran el espacio para poder realizar adecuadamente los estiramientos u otros juegos que el maestro le ponía, ya que no había canchas, no había espacio suficiente como para cubrir y abarcar lo que la clase de educación física necesita. Otra de las problemáticas que podemos encontrar es de que a veces las clases de educación física se vuelven bastante monótonas, es decir, que son demasiado repetitivas y no satisfacen las estudiantes de todos los estudiantes. Entonces, al saber que no se satisfacen las necesidades de los estudiantes, ¿a qué nos referimos? De que la clase que impartieron la semana pasada es la misma que vamos a impartir esta semana. La clase que recibimos incluso los años pasados son las mismas que vamos a recibir. Porque los maestros se encierran en que no hay creatividad para poder mostrar una nueva clase de educación física y se basan solo en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. En el Instituto de las Hermanas Somascas, las deficiencias que podemos encontrar es de que no hay una clase de educación física con una planificación participativa. Es decir, que para el momento de realizar los juegos o de elegir personas hábiles para ciertos ejercicios, se elegían a las mismas y no se daba opción u oportunidad para que las demás chicas pudieran participar. Además de eso, de que las clases, de la metodología de la clase era la misma por niveles. ¿Qué queremos decir con esto? De que la clase que se le impartía a aquella chica de 14 años que estaba por su séptimo grado u octavo, es la misma que se le impartía a una niña pequeña que tenía sus 7 años, sus 8. Entonces, los ejercicios no todos son los adecuados para esas edades. ¿Qué otros problemas podemos encontrar dentro de esto? Las niñas de parvularia no tienen la capacidad suficiente o la resistencia para aguantar los ejercicios de las más grandes. ¿Qué es lo que sucedía acá? De que en muchas ocasiones los ejercicios eran los mismos para todos los niveles y las mismas clases se impartían. Era una monotonía de estar haciendo lo mismo y lo mismo con cada uno de los alumnos. No había creatividad.
Entonces, caemos en nuestro enunciado. ¿Es una limitante el perfil del docente de educación física en la metodología para desarrollar su clase? Bien, la investigación de nosotros permitirá realizar un estudio al perfil del docente de la educación física y el efecto que genera en los estudiantes, como sus limitaciones, como el entorno exterior desde su perspectiva. También analizar e identificar las características del docente de educación física, las limitaciones externas que posee y las habilidades pedagógicas con el fin de profundizar los conocimientos del desarrollo ante las actividades, beneficios al momento de impartir la clase. También investigaremos la temática debido a que en la actualidad el apoyo que se brinda para esta materia en los centros escolares, como ya lo mencionamos anteriormente, es bastante poco porque no se le da la importancia que los estudiantes merecen. Ellos piensan de que no es importante que los estudiantes tengan un espacio con el cual puedan desarrollar toda la actividad física, y eso no solo los estudiantes, sino que todo el mundo necesita esto. Pero claro, la actitud de un profesor de educación física influye bastante porque tiene que cumplir con las perspectivas del estudiante. Por eso el educador debe estar debidamente preparado para los diferentes cargos, los sitios con los que deben ejecutar la educación física, y tienen que ser un ejemplo para ellos. Los maestros de educación física, tienen que tener actitud para que los estudiantes no consideren que hay preferencias, para que no consideren de que el maestro no es apto para estar impartiendo lo que ellos deseen, y así los estudiantes no den un rechazo para ellos. También por medio de este trabajo se busca aportar información a las posiciones de un educador, así como apoyar la cultura de la educación física, más opciones óptimas, y también verificar que el educador conste con las características correctas y adecuadas para un maestro de educación física. En la parte de los alcances y delimitaciones podemos encontrar en nuestros alcances que uno de ellos será presentar las diferentes alternativas de las metodologías para que se cumplan según las deficiencias y necesidades que cada uno de los alumnos observa. Otra de ellas será plantear las deficiencias que poseen los centros educativos para el área de la educación física, dando así una propuesta de mejora para cada una de las deficiencias. En nuestras delimitaciones vamos a poder observar dos: la social, que estará regida según el MINED y una parte de la población, y la temporal, que sabemos que nuestra investigación fue realizada durante 5 meses, que fue de los periodos de febrero a julio del presente año. Como objetivo general tenemos que vamos a analizar el actual perfil del docente de educación física desde su perspectiva y sus limitantes en la metodología para el desarrollo de sus clases. En nuestros objetivos específicos vamos a poder observar que vamos a especificar cuál es el perfil del docente de educación física. Otra de ellas será que vamos a determinar las deficiencias que posee el docente de educación física, que puedan tener ya sea de índole personal o ajenos a ellos, como es el caso de la institución educativa de referencia. Además a esto tenemos un supuesto general, que en él vamos a analizar la falta de recursos didácticos y siempre la deficiencia que la persona, que el docente posee para desarrollar la clase de educación física, en este caso de los docentes del Instituto de las Hermanas Omascas. En los supuestos específicos vamos a poder tener de las limitantes, que son las infraestructuras o los recursos didácticos, que pueden ser muy negativos al momento de estar impartiendo la clase.
Y otro de nuestros supuestos específicos es el perfil del docente de la educación física para estar en constante evolución y poder darle a los alumnos lo que ellos necesitan para que pueda adaptarse a todas sus circunstancias y a las aptitudes de los estudiantes. Mi nombre es Moisés Edgardo Cigarán Sarabia y voy a explicar el capítulo 2. Desde la edad antigua se ha practicado la educación física, como por ejemplo en la edad antigua. En la edad antigua se hacían competencias, o en Roma, las luchas romanas. En aquellas épocas el sentido de estas competencias o luchas eran para entrenar a los ciudadanos para que estuviesen listos para la guerra, y también se metían en la filosofía, que para que los hombres se hicieran más fuertes en el sentido físico y sabios, para la manera en cómo ellos iban a luchar. En la educación moderna, en la que prácticamente hoy conocemos, nace a principios del siglo XIX en las academias de Suiza y Alemania, con diversos deportes tales como la equitación y el esgrima. La historia de la educación física comienza a mediados de 1800. Durante ese siglo se comenzó a incluir este curso en el sistema educativo. La educación física ha existido desde las primeras etapas, como lo dije en un principio. Al inicio solo se basaba en enseñar la supervivencia y la caza. Mediante las antiguas civilizaciones chinas, indias y egipcias tenían tradiciones de educación física, que estas se basaban en competencias deportivas, tácticas militares y artes marciales. Tenemos una pequeña referencia en la literatura de cuando se practicaba la educación física, como por ejemplo en la Ilíada de Homero y la antigua tradición griega de los Juegos Olímpicos. Muy bien, teniendo ya las bases de cómo surgió la educación física, nos pasamos ahora al rol del maestro. El maestro debe ser un modelo a seguir, un modelo de liderazgo con sólidos valores y con una búsqueda del bienestar social colectivo. Debe ser promotor del nuevo estudiante, generando la reflexión, la cooperación y la participación protagónica y corresponsable de los distintos actores vinculados en el proceso educativo. Tenemos una referencia, por ejemplo, de Lacy Maggioli Vargas, quien define la formación docente como el proceso social y cultural que obedece a el carácter de la integridad del desarrollo de la capacidad transformadora humana que se da en la dinámica de las relaciones entre los sujetos en la sociedad. El docente debe ser un intermediario entre el material, los recursos y los estudiantes. También debe constar con la creatividad y la innovación, porque estas son características principales en su función como docente. El rol del docente siempre estará regulado por las normas de los institutos, y allí es donde el docente debe demostrar que se siente comprometido por la práctica de la identidad del profesor de educación física. El profesor debe poseer diferentes características para ser un docente integral, por ejemplo, capacidades pedagógicas, psicomorales, profesionales, físicas y morales, en especial para un docente de educación física. También cualidades personales que le permita liderar y efectuar diversas actividades físicas, deportivas y recreativas. Y para finalizar,
el desarrollo de la educación física en El Salvador. No se le da una importancia como se debe dar, ¿verdad? En algunos colegios en bachillerato ni siquiera se recibe, se omiten estas horas de educación física y se da alguna otra materia que posiblemente tenga un poco de mayor importancia. Algunos maestros no les toman la verdadera importancia. La mayoría solo dice, vaya, un precalentamiento y a jugar, hagan equipos y esto y eso. No, no se basan en hacer dinámicas para poder mejorar flexibilidad, para poder mejorar la concentración y todo lo demás. Estamos muy pobres, estamos demasiado pobres en el sentido de que casi nadie, al menos yo casi no he escuchado, de que en verdad le tomen la importancia, le tomen el lugar que le corresponde a la educación física, porque eso al final no nos ayuda para estar bien físicamente, sino también mentalmente, porque mediante uno está recibiendo clases de educación física o hace un deporte, su mente se despeja, se siente mejor. Y ahora sí lo vemos en la salud física, se siente bien, estar en forma o qué sé yo. Esto ha sido todo por mi parte. Muy buenas tardes, mi nombre es Siri Guadalupe Mejía Maya y voy a explicar el tercer capítulo, metodología de la investigación. El tipo de investigación es hipotético, deductivo y descriptivo debido a que no se realizó ninguna visita a la institución. La población son los docentes, alumnos y personal del Instituto Hermanas Somascas de San Salvador, Antigua Cuscatlán. La muestra son 2 docentes del área básica y 2 docentes del área de bachillerato, docentes siempre de educación física. La muestra son 50 alumnos tomados aleatoriamente del área de bachillerato. El método utilizado es el hipotético deductivo y descriptivo, ya que se requería la formación de hipótesis y deducción con la observación y la verificación de los datos. Las técnicas utilizadas son, primero, la entrevista realizada solo a los docentes de educación física, en el que se utilizaron 6 de las preguntas que están en los supuestos, y para la encuesta realizada a los 50 alumnos también se utilizó las 6 preguntas de los supuestos, independiente y dependiente. El estadístico es el porcentual. La fórmula utilizada es P es igual a F, donde F es cantidad de personas. La N1 es la población total utilizada multiplicado por el 100% para obtener el resultado. La metodología y el procedimiento. La entrevista se realizó, como ya lo mencioné, solo a los docentes de educación física y se tomó bien realizar las 50 personas para la encuesta, recolección de información. La entrevista a los docentes fue para saber si ellos tenían alguna limitación con la metodología del trabajo para que ellos desempeñaran bien las clases de educación física con el alumnado. La encuesta fue realizada a los alumnos para poder saber si ellos consideraban que la metodología que el docente utilizaba era buena o si era mala, si era excelente, regular. Mi nombre es Elba Raquel Ramos Rubiel y hoy voy a hablar sobre el capítulo 4, análisis e interpretación de los resultados. Este capítulo presenta los hechos más representativos e importantes de la investigación. Según el supuesto 1, las limitantes de infraestructura o recursos didácticos influyen al momento de desarrollar una metodología educativa. Con ayuda del estadístico porcentual pudimos sacar los porcentajes que realizamos de la encuesta. Se fueron seleccionados 50 alumnos del área de bachillerato, todos aleatorios, y se les hicieron 6 preguntas a las cuales ellos contestaron. En la 1, ¿cómo considera usted el desempeño de los docentes que imparten la cátedra de educación física? El mayor porcentaje seleccionó que bueno.
La 2, para usted, ¿cómo es la infraestructura de la institución para el desarrollo integral de los estudiantes? La mayoría de la población contestó también que era muy buena. La 3, ¿cómo considera los espacios habilitados en la institución para realizar actividad física? Con un 46% y siendo la mayoría contestaron que regular. Los implementos deportivos para el desarrollo de las clases de educación física se encuentran en un estado y contestaron en la mayoría el 42% que era regular, pero también se toma en cuenta y se verifica que también se dijo que estaba bueno. En la 5, ¿en qué nivel considera usted ha mejorado sus habilidades después de recibir una clase de educación física? La mayoría de las personas dijeron que bueno, y el otro porcentaje que le sigue, que es de 34%, dijo que regular. El desarrollo de la metodología a la hora de desarrollar la clase de educación física es la mayoría de las personas y un 54% contestó que bueno. Entonces hasta aquí se han presentado todas las respuestas, los análisis en la interpretación que dieron los alumnos encuestados. En el capítulo 5, que es la comprobación de los supuestos, después de organizar todos los datos, se pasa a la comprobación de los mismos. Para este punto nosotros tomamos un porcentaje de aprobación arriba del 50%, porque tenemos 4 características que son excelente, buena, regular y mala. Entonces, si 2 de estas características suman el 50%, entonces nosotros lo tomamos como, o más del 50%, lo tomamos como aprobado para el supuesto. Entonces prácticamente lo que se hizo para poder obtener este cuadro fue sacar un cuadro específico para la variable dependiente y otro para la independiente con las 3 preguntas que tenían, y con los porcentajes sacar las operaciones para llegar a este cuadro. Ya aquí se puede verificar que los totales está el 10.32%, 42.99%, 31.66% y el 16.79%. Entonces, tomando siempre los rangos positivos, que sería el excelente y bueno, entonces esto nos da una suma del 53.31%. Entonces nosotros como grupo aprobamos nuestro supuesto. Y es que nuestro supuesto hace referencia a las limitantes de infraestructura o recursos didácticos que pueden llegar a influir en cierta parte al momento de desarrollar una metodología educativa. Y es que, como pudimos ver anteriormente, ya sea que se pueda influir de una manera positiva, como en este caso podemos ver porque fue buena y excelente las ponderaciones que nosotros tuvimos, pero también nos fijamos que no se puede descuidar la parte mala. Entonces también como grupo consideramos que se deben de tomar en cuenta para no dejarlo, porque está muy bien que las metodologías sean buenas, porque de esta parte aseguramos ofrecer una educación de calidad. Y ya para cerrar con el capítulo 6, que son las conclusiones y recomendaciones, siempre tomando como base los supuestos y los objetivos planteados para la investigación, surgieron diferentes conclusiones y recomendaciones, tanto como para el docente y para la institución. La primera de ellas fue que al analizar el perfil del docente de educación física, se pudo determinar que sí, que existen ciertos factores, ya sean como el material didáctico que ellos puedan tener o la misma infraestructura de la institución, que influyen en la metodología que los docentes tienen para poder desarrollar sus clases. La segunda es que al momento de evaluar las competencias y habilidades que tienen los alumnos, el perfil del docente de educación física se ve favorecido, debido a que los alumnos también saben distinguir de que ellos han mejorado sus habilidades psicomotrices. Probablemente ellos antes no tenían esas destrezas que con la educación física se desarrollan
o de la misma forma se pueden potenciar, y que también ellos reconocen el desempeño que tienen los docentes en la cátedra. Y por último, de que la institución tiene como un déficit en el material didáctico y los espacios adecuados para la práctica deportiva. Y hay que recordar que estos son fundamentales para poder desarrollar la clase de educación física, y que también pueden influir en el desarrollo si no se tienen ciertos materiales o el espacio no es el propicio para poder potenciar las capacidades de los alumnos. Y dentro de las recomendaciones se tiene de que siempre en el plan de la institución y del docente para desarrollar la cátedra se tiene que tener muy en cuenta las limitantes que se tienen, ya sea de presupuesto para el material o de la misma infraestructura que tiene la institución, y poder adecuar ese plan a las necesidades que se tienen, pero también buscar mejoras y poder buscar soluciones para siempre ofrecer una mejor calidad educativa. También se tiene que el constante aprendizaje es una herramienta muy favorable para los docentes, para los humanos. El estar aprendiendo siempre de nuevas cosas se mira muy beneficioso porque se pueden implementar nuevos planes con los alumnos, nuevos planes con los atletas, eso de estar siempre aprendiendo y siempre ofrecer una mejor calidad educativa. Y la última, que sería de hacerse del material didáctico necesario para poder desarrollar de buena forma las clases de educación física, dado que se ven diferentes deportes, no siempre se ve lo mismo, incluso en los niveles educativos tienen que tener el material adecuado para cada nivel, porque una pelota de un alumno de bachillerato no va a ser la misma pelota de un niño de parvularia. Entonces siempre tener ese cuidado de poder tener el material para todos y así ofrecer una mejor calidad en la educación, poder desarrollar en una gran escala las habilidades psicomotrices de los alumnos, que estén bastante interesados por la educación física, que les guste, que las disfrute, pero siento que esa parte también va de poder tener todo el material, de que la institución también pueda brindar el material para desarrollar mejores clases. Y a esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo y bendiciones.